¿Qué tal? Bienvenidos a Este Finanzas. El tema de hoy es inversiones en petróleo. Aún a estas alturas del partido hay mucha gente que piensa que no es bueno invertir en petróleo o que el petróleo es una mala inversión. Y más aquí en México porque, bueno, yo creo que todos sabemos lo mucho que ha caído Pemex. Bueno, a cada rato suben la gasolina, que está muy mal la empresa en general. Entonces, como que piensan que todas las empresas son así y que es mala la inversión en petróleo. Ahora, bueno, con la caída tan grave que tuvo en la pandemia, que mucha gente en realidad no se enteró por qué fue la caída, sino que solamente pues vieron las noticias que estaban circulando por Facebook o los memes que estaban circulando por Facebook de que te cambio un chicle por un barril de petróleo y cosas de esas. Entonces, muchos de ellos solamente se enteraron de que cayó muchísimo. De hecho, bueno, se enteraron también por la baja de la gasolina. La gasolina, pues yo creo que todos nos enteramos que tuvo una corrección de precio, una baja muy importante, que bueno, mucha gente se la atribuía al presidente o a los buenos manejos políticos, lo cual pues no fue así. Fue una cuestión internacional de la caída del petróleo que a la vez provocó que las gasolinas pues tuvieran una corrección y pudieran bajar de precio en todo el mundo, no solo en México. A partir de esta caída llegó a menos $37 por barril, que es un precio, bueno, que se menciona menos 37, pero en realidad estaba pues, a $0 o a $1. Entonces no puedes comprar obviamente de que dame un barril de petróleo y a la vez dame $37 para yo tenerlo. No es así. Esta caída tan grave se dio porque todos los países de la OPEP, los países exportadores de petróleo, se pusieron a producir muchísimo petróleo como normalmente lo hacen, pero sin darse cuenta de que estábamos cayendo en una pandemia. Entonces, al caer en una pandemia y que cayó al principio uno de los países más grandes, que es China. China es uno de los principales compradores de todo y bueno, pues entre ese todo también está el petróleo. Entonces, cuando China cae, se dejan de consumir muchísimos, miles y millones de barriles de petróleo. Entonces, las economías también empiezan a tener una pausa y eso hace que disminuya muchísimo la demanda de petróleo. ¿Qué hacen los países? Se juntan y quedan en una reducción de producción de todos los países. Quedan de todos los países vamos a reducir nuestra producción para estabilizar el precio del petróleo. Esto se acordó en abril, pero la reducción iba a ser hasta mayo. Entonces los países todavía tuvieron casi un mes para empezar a producir muchísimo e incluso ya no producían lo mismo que antes, sino que se pusieron a producir más para tener reservas cuando la producción tuviera que bajar. Entonces produjeron tanto petróleo que ya no tenían dónde guardarlo. Y a la vez de ya no tener dónde guardarlo, pues no tenían a quién vendérselo, porque ya cuando hicieron paro en las economías mundiales, hicieron paro en las empresas, bajó mucho más la demanda de petróleo. Entonces ya nadie quería el petróleo porque no tenían dónde guardarlo, ni lo iban a utilizar. Entonces fue cuando el petróleo cayó a menos 37 porque la gente ya no quería los barriles, ya no tenía dónde guardarlos, ya no tenía nada que hacer con ellos, y fue cuando tuvo esa caída tan terrible. Se dice que todo este plan fue de China para poder comprar el petróleo mucho más barato en el momento de que ya hubiera una reactivación económica. Ellos iban a ser los primeros en comprar el petróleo barato. Al momento de abrir las empresas, de abrir las economías, otra vez era obvio que el petróleo iba a volver a subir. Mucha gente ya con esa caída le dio mucho miedo invertir en petróleo y no quiso hacerlo. Y bueno, ¿quiénes aprovecharon esta caída? Como ya había dicho, los chinos y los grandes inversionistas que pudieron ver más allá, que dijeron, ok, el petróleo está súper barato, tuvo una caída súper fuerte, entonces al reactivarse las economías y al reactivarse las empresas va a tender a subir muchísimo, porque todo lo que da la tierra siempre se considera refugio y el petróleo es una de esas cosas. Entonces, ¿qué hicieron? Pues compraron el petróleo súper barato, que estaba a lo mejor en $1, $2, y ahorita ya se encuentra el petróleo en $42. Se espera que pueda subir más, se espera $100 o más de $100, porque el petróleo pues se va a seguir utilizando, aunque bueno, estemos viendo esto de las energías renovables y demás, el petróleo se va a seguir utilizando y va a tender a subir todavía más. ¿Cuáles son las formas de invertir en petróleo? Obviamente no cualquiera va a llegar a una petrolera y decirle, véndeme un barril de crudo porque lo voy a tener en mi casa para cuando suba venderlo. No, obviamente nadie o casi nadie va a hacer eso. Entonces te voy a decir
tres de las principales formas para invertir en petróleo. La primera es por medio de la bolsa. En la Bolsa Mexicana de Valores hay varias secciones de empresas que se dedican a las gasolineras o a cosas del petróleo. Entonces las gasolineras, cuando sube el petróleo, pues claro que tienen más utilidades porque pueden vender sus gasolinas más caras. La primera es ExxonMobil, se cotiza por medio de la Bolsa Mexicana de Valores, todas las que voy a decir son por medio de la Bolsa Mexicana. En este momento está en 994 pesos. La segunda que les voy a decir es British Petroleum. Todos ya hemos visto las gasolineras de British Petroleum, yo creo, las verdecitas. En este momento su acción cuesta 523 pesos. La tercera que les voy a mencionar es Chevron. En este momento su acción cotiza en 2,000 pesos. La cuarta es Royal Dutch Shell, que su acción cotiza en este momento en 700 pesos. Y la quinta es ConocoPhillips, que cotiza en 835 pesos. Recordemos que para saber si es bueno invertir o no en este tipo de empresas, no es solamente pensar, el petróleo va a subir, entonces voy a invertir en estas empresas. No, sino que se tiene que hacer un análisis profundo, técnico y fundamental para saber si es una buena opción para ti o para cualquier persona invertir en estas empresas. La segunda forma de invertir en petróleo es a través de los ETFs. Si no sabes lo que son los ETFs, te dejo acá abajo el video de los ETFs para que los conozcas más a fondo. El primer ETF que les voy a mencionar que sigue el comportamiento del petróleo es el USO. El USO cotiza en 678 pesos en este momento. Tiene una buena tendencia, tiene una buena gráfica. Sí ha caído por lo de la pandemia, claro, pero sí se espera que vuelva a subir. El segundo ETF es el DBO, que cotiza actualmente en 166 pesos. Este ETF tiene una gráfica pues un poco fea, entonces por técnico quizá yo no la compraría, pero te digo, tenemos que ver cuánto te da ese ETF y cuánto ha tendido a subir, más o menos cómo se ve el ETF, ya yéndonos más profundo que en el análisis técnico. Y el tercero es el Crude, que cotiza en 80 pesos. Al igual que el anterior que mencioné, tiene una gráfica media fea, pero pues hay que irnos más a fondo para saber si es buena inversión o no. Y la tercera forma que les voy a platicar para invertir en petróleo es en petróleo financiero. El petróleo financiero es un mercado apalancado. Si no has visto el video de apalancamiento financiero, te lo dejo acá abajo para que sepas qué es el apalancamiento. El petróleo financiero se apalanca con 1,000 barriles. Es decir, que por cada dólar a favor que suba, tú estás ganando $1,000 porque es $1 por cada barril. Si tú con un contrato tienes 1,000 barriles, entonces obviamente si sube $1, tú estás ganando $1 por cada barril que puedes vender, que tienes 1,000 barriles. Claro, como te digo, este es un mercado apalancado en el cual es muy volátil, es para ciertos perfiles. Recuerda que si no sabes cuál es tu perfil, te dejo acá abajo el video de Descubre tu perfil para que sepas si eres apto para invertir en petróleo financiero o no, porque los mercados apalancados son muy volátiles y son solo para ciertos perfiles que les gusta mucho tener liquidez en el momento, porque a lo mejor si yo compro ahora un contrato de petróleo en 10 minutos o en 1 hora o en 2 días ya subió $5, $1, $10, y si lo multiplicamos por los 1,000 barriles que tenemos, pues claro que nos da una gran utilidad. Por ejemplo, si tú hubieras comprado un solo contrato cuando el petróleo estaba, digamos, en $10 y lo vendieras ahora que está en 40, ya tendrías $30 a favor. Esos $30 por 1,000 barriles que tenías te dan una utilidad de $30,000. Esto que está invirtiendo otros $30,000. O sea, si tú hubieses invertido $30,000 al inicio de la pandemia y comprado petróleo en $10 y lo vendieras en $40, o sea, hace ya unas 2 semanas que estaba en $40, tú ya hubieses ganado el 100% de tu inversión, o sea, $30,000, porque es un mercado súper rápido, incluso hubieras podido ganar más. Entonces, estos mercados son así, son rapidísimos. Son mercados de liquidez, son mercados para ciertos perfiles de crecimiento, pero claro, tú tienes que conocer tu perfil para saber cuál es la mejor opción para ti en petróleo, en oro, en acciones, en cualquier mercado. Por eso, si te interesa invertir en petróleo o en cualquier mercado, me puedes contactar. Yo con mucho gusto te puedo asesorar y recomendarte el mejor mercado para ti. Recuerda darle like a este video y compartirlo para que más gente sepa cómo invertir en petróleo. Muchísimas gracias, hasta luego.